Bendiga a todos, aquí Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada Fe confirmada, contrastada y recompensada en Santiago capítulo 3, 4 y 5. Señor y Padre Celestial, te adoramos y te agradecemos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos por esta oportunidad. Te agradecemos, Señor, porque nuestra fe se basa en un Dios real. Se basa en un Dios que todo lo puede, en un Dios que para Él nada es imposible. Te adoramos y agradecemos esta oportunidad de continuar estudiando tu palabra. Danos entendimiento, Señor, y que podamos entender los principios bíblicos de este momento que estamos compartiendo. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver acá que imagínese, ¿verdad? Que alguien le diga a usted, creo que hay un Dios en el cielo. Pues entonces usted se imagina posiblemente que esa persona, ¿verdad? Sea cristiana, o que sea quizás un usuario de un devocional, que asista a una iglesia, o no pensaría en ninguna de estas. Si le preguntaran, si le dijeran eso a usted. ¿Verdad? Es curioso que cuando miramos en Santiago capítulo 2 versículo 9 nos sorprende quizás un poquito la respuesta. Santiago habla fuertemente contra la fe en Dios que simplemente confiesa con labios sin practicarla en la vida. Se puede resumir el libro de esta manera. Si dices que crees como debes, ¿por qué te comportas como no se debe? Voy a repetir eso, escuche. El resumen prácticamente del libro y la esencia del mensaje. Si dices que crees como debes, ¿por qué no te comportas como debes? La fe verdadera es más que palabras, es un caminar vital que demuestra que Dios verdaderamente ha venido a morar en su vida. Esto no se nota de manera inequívoca y eso levanta una pregunta a tiempo. Desde que empezó a confiar usted en Cristo como su único y exclusivo Salvador, ¿cómo ha cambiado su estilo de vida en las áreas problemáticas del prejuicio, el lenguaje obsceno, las malas palabras, lo que sería, vamos a decirle, chismografía, ¿verdad? Los chismes, la planificación para el futuro, la aceptación de circunstancias desagradables? ¿Y cuál es un área en el día de hoy que con la ayuda de Dios usted está dispuesto a cambiar para ser hacedor de la palabra de Dios, como dice Santiago 1:22? Lo que es cierto en biología es también cierto en la fe. Si no está creciendo, probablemente está muerto. Así que podemos ver esto acá en la palabra y de igual manera podemos ver en el capítulo 3. Es un capítulo, hermano, bastante conocido, se habla mucho de este porque habla de domar la lengua. La enseñanza era una profesión de gran valor y respeto en la cultura judía, y muchos judíos que abrazaron el cristianismo no quisieron ser maestros. Um, pero hubieron muchos que sí quisieron ser maestros, así que la mayor parte, ¿verdad?, quería ser maestro porque lo veían como algo respetable. Santiago advirtió que aunque es bueno aspirar a enseñar, la responsabilidad es muy grande porque sus palabras y ejemplo afectan la vida espiritual de los demás. Si usted se enseña o dirige, ¿de qué forma está afectando su ejemplo a quienes guía? Es importante tanto lo que usted dice como lo que no dice, ¿verdad? Nuestras acciones silenciosas, nuestro testimonio, nuestra manera de ser, de expresarnos, va a hablar y enseñar, educar de igual manera. Santiago compara el daño que puede causar la lengua con una llama de fuego en el capítulo 3, versículo 6 de Santiago. La perversidad de la lengua tiene su origen en el infierno mismo. La lengua sin control puede causar un terrible daño. Satanás usa la lengua para dividir a las personas e instigar enfrentamientos. Las palabras ociosas y aborrecibles son peligrosas porque se esparcen rápidamente y causan destrucción y nadie puede detener los resultados una vez que se han pronunciado. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con lo que decimos, pensando que más tarde nos podremos disculpar, ya que el daño podría ser permanente. Algunas palabras expresadas con enojo pueden destruir una relación que necesitó años para establecerse. Antes de hablar, recuerde que las palabras son como el fuego, que no se les puede controlar ni se puede anular el prejuicio que puede causar. Si ningún ser humano puede controlar su lengua, pues entonces, ¿para qué tratar de controlar la lengua? Aunque no logremos un control perfecto de ella, de todas maneras podemos descubrir cómo reducir el peligro que puede provocar nuestras palabras. Es mejor combatir un fuego que ir por los alrededores encendiendo otros.
Recuerde que no estamos enfrentándonos al fuego de la lengua en nuestras propias fuerzas. El amor del Espíritu, el Espíritu Santo nos dará mayor poder para controlar y supervisar lo que decimos, para que cuando seamos ofendidos recordemos el amor de Dios y no reaccionemos de un modo vengativo. Cuando somos criticados, el Espíritu Santo sanará nuestra herida para que no respondamos violentamente con nuestras palabras. A menudo nos desconcierta nuestro lenguaje contradictorio. A veces es correcto y agrada a Dios, pero en otras ocasiones es violento y también destructivo. Cuando el Espíritu Santo purifica un corazón, da dominio propio, de modo que la persona pueda decir las palabras que buscan agradar a Dios en todo, en el trabajo, en la familia y donde quiera que se encuentren en su relación. El capítulo 3 del 13 al 18 ha conocido a alguien que afirma que es sabio, pero que actúa con necedad. La verdadera sabiduría, hermanos, puede medirse por la profundidad del carácter de una persona. Así como usted puede identificar un árbol por el tipo de fruto que produce, también puede evaluar su propia sabiduría por la forma en que actúa. La necedad conduce al desorden, pero la sabiduría conduce a la paz y a la bondad. ¿Está usted tentado a agrandar el conflicto, a hacer correr el chisme o echarle leña al fuego de la discordia? Hay que tener cuidado porque las conversaciones agradables, así como las palabras prudentes y amorosas, son semillas de paz y Dios ama a los pacificadores, como dice Mateo capítulo 5, versículo 9, capítulo 3 del 14 al 15. Celos amargos y contención están inspirados por el diablo. Es fácil nosotros ser atraídos a deseos equivocados por la presión social y a veces por cristianos con buenas intenciones. Por escuchar los consejos de impóngase, hágalo, fíjese metas altas. Podemos ser atraídos hacia la avaricia y lo que es la competencia, ¿verdad? Destructiva. Siempre son dañinos los conflictos y las disputas entre los creyentes. Santiago dice que esas rencillas son el producto de los malos deseos que luchan en nuestro interior. Queremos más bienes, más dinero, mejor nivel social, más reconocimiento. Cuando nos empecinamos en satisfacer esos deseos, luchamos a fin de lograrlo. Y en lugar de apoderarnos con violencia de lo que anhelamos, debemos de someternos a Dios y pedirle que nos ayude a deshacernos de nuestros deseos egoístas y confiar en que Él nos dará lo que nosotros verdaderamente así necesitamos. Santiago menciona los problemas más comunes en la oración, que son no pedir, um, eh, pedir las cosas erróneas y pedir por razones equivocadas. Tenemos que entender que sus oraciones llegarán a tener poder cuando permita que Dios cambie sus deseos para que los deseos estén alineados directamente con lo que Dios desea para nuestras vidas. No hay nada malo en querer una vida placentera. Dios nos da buenos dones para que los disfrutemos, como dice el capítulo 1:17 de Santiago, Efesios 4:7, Primera de Timoteo 4 al 5. Pero tener amistad con el mundo implica buscar a expensas de los demás o a expensas de obedecer a Dios. La cura para los malos deseos, hermanos, es la humildad. Y esto lo podemos ver en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, el 18 y el 19 también. Primera de Pedro 5 y versículo 5, versículo 6 de Primera de Pedro. El orgullo nos hace egocéntricos y nos lleva a pensar que tenemos derecho a todo lo que podemos ver, tocar o imaginar. Crea apetitos codiciosos de obtener más de lo que necesitamos. Podemos ser librados de nuestros deseos egocéntricos al humillarnos delante de Dios, tomando conciencia de que lo único que necesitamos es su aprobación. Aunque Dios y Satanás están en guerra, no tenemos que esperar hasta el fin para ver quién ganará. Dios ya venció a Satanás, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 12. Y cuando Cristo vuelva, Satanás y todos sus aliados serán eliminados para siempre. Apocalipsis 20 del 10 al 15. Sin embargo, ¿verdad? Podemos ver eso ahí. Satanás, hermanos, está aquí ahora y procura convertirnos a su maligna causa. Con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas podemos resistir a Satanás y como dice la palabra de Dios, al resistirle, él asimismo huirá en el capítulo 4, versículo 7 de Santiago. ¿Y cómo puede acercarse a Dios? Santiago nos da 5 maneras diferentes de hacerlo. Número 1,
tenemos que someternos a Dios, como dice el capítulo 4:7. Número 2, ríndase a su autoridad y voluntad y entregue su vida a Él y a su control y esté deseoso de seguirlo. Ese es el someterse. Número 2, resiste el diablo, ¿verdad? No podemos permitir que Satanás nos seduzca y nos tiente. Número 3, limpiar las manos. Esto significa, tenemos que purificar nuestros corazones. Así que en otras palabras, tenemos que llevar una vida pura. Tenemos que limpiarnos del pecado, sustituir los deseos de pecar por los deseos de experimentar la pureza de Dios. Número 4, afligíos y lamentad y llorar por sincero pesar por sus pecados, como dice el capítulo 4, versículo 9. No tenga temor de expresar profunda tristeza de corazón por lo que usted ha hecho. Y número 5, humillaos delante del Señor y Él lo pondrá en alto, como dice el capítulo 4:10 y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Así que humillarnos, hermanos, significa reconocer que nuestro valor viene solamente de Dios. Ser humilde implica el actuar con su poder de acuerdo con su guía, no con nuestros propios esfuerzos. Aunque no merecemos su favor, Él nos ama y nos da valor y dignidad a pesar de nuestros defectos humanos, a pesar de que nuestro yo, ¿verdad? Nuestro ego quiere esto y quiere esto y quiere esto para yo, enfocarme en yo. Jesús resume la ley en amar a Dios y al prójimo, como dice Mateo capítulo 22, 37 al 40. Y Pablo dice que el amor que se le mueve a nuestro prójimo satisface ampliamente la ley, como dice Romanos 13, del 6 al 10. Cuando nos amamos, estamos quebrantando la ley de Dios. Examine su actitud y conducta hacia los demás. Es bueno tener metas, pero las metas nos pueden decepcionar si dejamos a Dios fuera de ellas. No vale la pena hacer planes como si Dios no existiera porque el futuro está en sus manos. La vida es corta por mucho que vivamos. No se engañe de pensar que tiene tiempo para vivir por Cristo, para disfrutar con sus seres queridos o para hacer lo que usted sabe que debe de hacer. Tenemos que vivir hoy para Dios sin que nos importe, ¿verdad? Cuánto dure la vida, vamos a buscar cumplir el plan divino de Dios en nuestras vidas. Nos inclinamos a pensar que hacer lo malo es pecado, pero Santiago nos dice que el pecado, que también es pecado, no hacer lo bueno. En otras palabras, pensamos en acciones que son malas, eso es pecado. Pero si sabemos lo bueno, ¿verdad? Y no lo hacemos, también estamos pecando en base a lo que dice el capítulo 4, versículo 14 de Santiago. Nos inclinamos a pensar esto, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 5, del 1 al 6, Santiago declara la falta de valor de las riquezas, no la falta de valor del rico. Entonces, el dinero de hoy no tendrá valor cuando Cristo vuelva. Por lo tanto, es bueno emplear nuestro tiempo en acumular tesoros que serán valiosos en el reino eterno de Dios. El dinero en sí no es el problema. Los pastores necesitan dinero para vivir y sostener sus familias. Los misioneros también necesitan dinero para poder difundir el evangelio. Las iglesias necesitan dinero también para llevar a cabo su tarea con eficiencia. Es el amor al dinero el que conduce a lo malo, como dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, y origina que algunos opriman a otros para quedarse con más. Es una advertencia a todos los cristianos que son tentados a adoptar normas mundanas antes que las normas de Dios, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, como también es un estímulo para todos los que están oprimidos por los ricos. Le urjo, ¿verdad?, que luego lea Mateo 6, del 19 al 21, para ver lo que Jesús dice acerca de las riquezas. Es probable que el justo que Santiago menciona en el capítulo 5 o 6 sea un obrero pobre. A los pobres que no podían pagar las deudas se les echaba en la cárcel o se les obligaba a vender todos sus bienes y a veces a vender a sus familiares también como esclavos, hermano. Mire qué cosa triste. Sin ninguna oportunidad de trabajar a fin de pagar sus deudas, a menudo los pobres morían de inanición. Dios les llamó a este evento un homicidio, ¿verdad? Atesorar dinero, de trabajar a fin de pagar sus deudas. A menudo que los pobres morían, ¿verdad? De falta de acción. Trabajar y explotar, hermanos, a los empleados y vivir una vida con desenfreno, entendiendo que se le está haciendo daño a la otra gente y no buscando honrar a Dios.
El agricultor debe de esperar con paciencia que crezca lo que sembró. El agricultor, hermano, no puede apresurarle el proceso. Por eso no puede tomarse, ¿verdad? Vacaciones de verano y esperar que todo vaya bien en sus sembrados. Imagínese, hermano, que el agricultor se vaya de vacaciones y que deje así, ¿verdad? El cultivo sin que nadie lo tienda. Hay mucho por hacer para asegurar una buena cosecha. De igual manera, debemos de esperar con paciencia el regreso de Cristo y no podemos apresurarlo, pero mientras esperamos, hay mucho que hacer para que avance asimismo el reino de Dios. Cuando las cosas van mal, tendremos que culpar, ¿verdad? Algunas veces, como hacen muchos a otros, por nuestras desdichas. Culpar a los demás es más fácil que aceptar nuestra culpa, pero es destructivo y pecaminoso. Antes de juzgar a otros por sus fallas, tenemos que recordar que Cristo es el juez que vendrá a evaluarnos a cada uno de nosotros. Muchos profetas sufrieron y fueron perseguidos, como lo fue asimismo Moisés, Elías y Jeremías. A menudo una persona con una reputación de exagerada o que es una reputación de ser exagerado o mentiroso, no logra que nadie le crea. Aquí Santiago en el capítulo 5, 14 y 15 habla acerca de alguien que tiene una incapacidad física. Se ha usado el aceite en las escrituras como símbolo de medicamento, como se ve en el capítulo en Lucas 10, del 30 al 37, la historia del buen samaritano, y también es un símbolo del Espíritu de Dios, como se empleó al ungir reyes, como dice primera de Samuel 16, del 1 al 13. De modo que el aceite puede representar el ámbito médico y espiritual de la vida. Los cristianos no deben de separar lo físico y lo espiritual, ya que Jesucristo es Señor del cuerpo, pero también es Señor del espíritu. Los creyentes no están solos, los miembros del cuerpo de Cristo deben de contar con el apoyo de otros en oración y sostenimiento, sobre todo cuando estén enfermos o sufriendo. Los ancianos deben de estar disponibles para responder a las debilidades de cualquier miembro y la iglesia debe de estar atenta para orar por las necesidades de todos sus miembros. En el capítulo 5:15, cuando se habla de la oración de fe, esto no se refiere a la fe de la persona enferma, sino a la fe de las personas que están orando. Dios sana, la fe no sana. Y todas las oraciones están sujetas a la voluntad de Dios, pero nuestras oraciones son parte del proceso de sanidad de Dios. Cristo ha hecho posible que vayamos directamente a Dios en busca del perdón, pero el confesar nuestros pecados unos a otros todavía tiene un lugar importante en la vida de la iglesia, como dice el capítulo 5, versículo 16 de Santiago. Si hemos pecado en contra de alguna persona, debemos de pedirle que nos perdone. Si nuestro pecado ha afectado a la iglesia, debemos de confesarlo públicamente. Si necesitamos apoyo efectivo en nuestra lucha contra el pecado, debemos de confesarlo a quienes pueden darnos ese apoyo. Y si después de haber confesado un pecado a Dios todavía no sentimos su perdón, podríamos confesar el pecado a otro creyente y oír su parte, palabras que confirmen lo que es que hemos sido perdonados a sí mismos por Dios. En el reino de Cristo, cada creyente es un sacerdote para los demás creyentes, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El recurso más poderoso de un cristiano es comunión con Dios mediante la oración. Y a menudo los resultados son mucho más grandes de los que pensamos que serían posibles. Capítulo 5, versículo 17 nos muestra que para mayores, ¿verdad? Ejemplos, podemos ver el capítulo 18 de Primera de Reyes, cuando se habla del gran profeta Elías, ¿verdad? Como se muestra esto en la vida de él. Y es claro que esta persona en el capítulo 5, 19 y 20 se ha apartado de la verdad. Es un creyente que ha caído en pecado, uno que ya no vive una vida consecuente con sus creencias. Los cristianos no están de acuerdo en si es o no es posible que las personas pierdan la salvación. A veces esto es una causa, a veces una discusión entre algunas personas, pero todas están de acuerdo en los que se alejan de la fe, se hallan en serias dificultades y necesitan arrepentirse. Así que, hermanos, no es que Cristo nos arranque la fe, es que nosotros la echamos a perder. Está en nosotros, ¿verdad? Porque cuando Dios nos da la salvación, nos la da. Pero si yo me torno y le doy la espalda a Dios, que se llama apostasía, ser un apóstata, eso es lo que se refiere. Y ahí es cuando se pierde la salvación. Santiago exhorta a los cristianos a que ayuden a los que se apartaron para que vuelvan a Dios. Y el libro de Santiago pone de relieve la fe en acción. La forma correcta de vivir es la evidencia y el resultado de la fe.
La iglesia debe de servir con compasión, hablar con amor y sinceridad, vivir en obediencia a los mandatos de Dios y amarse los unos a los otros. El cuerpo de creyentes debe de ser un ejemplo del cielo en la tierra y conducir a las personas a Cristo mediante el amor a Dios y el amor de los unos a los otros. Si en realidad creemos en la palabra de Dios, hermanos, vamos a vivirla día tras día. La palabra de Dios no es sencillamente algo que leemos o algo que en lo que pensamos, sino es algo en lo que hacemos, lo vivimos. Todo lo que creemos, nuestra fe y nuestra confianza debe de tener pies y manos, ¿verdad? ¿Y sabe qué pies y manos deben de tener, hermanos? Los nuestros. Así que ¿está usted dispuesto a hacer las manos y los pies de Jesús? Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta palabra, por este devocional esta mañana, por esta reflexión. Te pedimos que nos ayudes a entender, aplicar, Padre, y que tengamos cuidado, Señor, con nuestras acciones, con nuestro testimonio y de igual manera, Padre, también con nuestra lengua, que busquemos edificar otras vidas y no destruir ni hacer daño. Te pedimos por aquellas personas que tienen que perdonar, aquellas personas que tienen situaciones en las cuales todavía, Señor, no han resuelto situaciones que han pasado en sus vidas, que puedan perdonar, Señor, de corazón y permitir que tú obres en sus vidas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.